Aristóteles, el más grande pensador de la historia. La afirmación suena audaz, casi provocadora. Invita a medir y comparar, a desplegar criterios. ¿Qué hace a un pensador el más grande? Es la originalidad absoluta, la precisión científica, la amplitud de temas abordados, la duración de su influencia o la capacidad de crear herramientas intelectuales que atraviesan siglos y culturas. Para juzgar a Aristóteles según ese título, necesitamos 4 medidas claras: la amplitud temática de su obra, la novedad y utilidad de sus métodos, la persistencia de su influencia a través de tradiciones diversas, y el papel de sus ideas como infraestructura para otras disciplinas. Al aplicar esas medidas, el nombre de Aristóteles reaparece con insistencia, desde los jardines del Liceo en el siglo IV a.C., hasta las universidades medievales, desde las traducciones árabes hasta los tratados de ética contemporáneos. Pero antes de aceptar la etiqueta, conviene recorrer su vida y su pensamiento, entender cómo un joven de una ciudad costera de Macedonia llegó a perfilar herramientas conceptuales que aún nos sirven para pensar. Imagina a ese joven. Nace en 384 a.C. en Estagira, una ciudad costera del norte, hoy conocida por el nombre griego Estagira. Su familia no es la de un terrateniente anónimo, sino la de un médico ligado a la corte macedonia. Su padre, Nicómaco, sirve como médico del rey. Y en ese ambiente, entre remedios, observaciones clínicas y relatos de corte, Aristóteles recibe sus primeras impresiones sobre el valor de observar el cuerpo y el mundo sensible. No es una biografía de novela. Muchos detalles de la infancia permanecen escasos y, en ciertos puntos, indefinido. Sin embargo, ese trasfondo médico ofrece una clave. Desde temprano existe en él una inclinación hacia lo concreto, hacia el estudio de los organismos y las causas próximas, rasgos que marcarán su obra posterior. A los 17 años, alrededor de 367 a.C., deja Estagira para asentarse en Atenas. Allí entra en la Academia de Platón, el instituto que se había convertido en el gran centro intelectual del mundo griego. Permanece en la academia durante casi 20 años. La tradición le atribuye el apodo «el lector», referencia a su labor como alumno y docente dentro de la institución. Ese largo período en la casa de Platón no representa una sumisión acrítica. Es más bien un tiempo de moldeamiento intelectual y de fermento. Platón plantea la prioridad de las formas, realidades perfectas y universales que explicarían la estructura del mundo sensible, mientras que el joven estagirita aprende a valorar, con más insistencia que muchos de sus contemporáneos, la realidad de los particulares y la información que aportan los sentidos cuando se sistematiza su observación. La relación entre maestro y discípulo es compleja. Aristóteles estudia a Platón, adopta muchas de sus preocupaciones y, al mismo tiempo, va construyendo alternativas. No se trata de un enfrentamiento acrítico, ni de una ruptura dramática en el primer momento. Más bien, emerge una tensión filosófica profunda. Platón prefiere explicar el mundo apelando a modelos ideales, a entes trascendentes. Aristóteles exigirá explicaciones que conecten lo universal con lo concreto, que busquen causas en la organización y el movimiento de las cosas mismas. Al morir Platón, alrededor de 347 a.C., la sucesión en la academia recae en Speusipo. La salida de Aristóteles de Atenas, entonces se produce en un contexto de reorganización institucional y de búsquedas propias. Parte de su distanciamiento es filosófico, otra parte obedece a circunstancias personales y políticas que hoy los historiadores declaran, en varios puntos, indefinido. La segunda imagen que acompaña la formación de Aristóteles es la del viaje y la observación de campo. Tras salir de Atenas, se instala en Asia Menor, pasa por Asos y más tarde por la isla de Lesbos. Tiene como patrón a Hermias de Atarneus, un señor local que protege a intelectuales y hombres de letras. En ese entorno, lejos de la polis ateniense,
Aristóteles despliega una actividad que hoy llamaríamos de campo. Observa, recoge ejemplares, consulta pescadores, disecciona animales cuando le es posible, y comienza a ordenar datos sobre la vida de las especies. De este periodo sobreviven indicios que muestran una actitud nueva para la época, la sistematización empírica. No se contenta con contemplar las ideas desde un mundo separado. Busca clasificar, comparar, describir morfologías y hábitos. Sus escritos posteriores en biología y en historia natural reflejan la huella de esos años en contacto directo con la naturaleza. Es importante precisar, la biología aristotélica no es biología moderna. Los términos y ciertos marcos teóricos que emplea son propios de su tiempo. Sus presupuestos teleológicos, la idea de que los organismos tienen fines o propósitos internos, no encajan con la explicación mecanicista que domina buena parte de la ciencia contemporánea. Sin embargo, su esfuerzo por reunir datos y generar categorías sistemáticas inaugura una forma de trabajo comparativo que será heredada por generaciones. Su atención a la variación, a la función de las partes y a la clasificación por rasgos, pese a ser interpretada después y corregida por la ciencia moderna, constituyó un paso decisivo en la historia del conocimiento. En algún momento de esta etapa itinerante su vida se entrelaza con la política de la época. La Macedonia de Filipo II y la figura de Alejandro Magno están ya en ascenso. Hacia 343 a.C., por iniciativa de Filipo, Aristóteles viaja de regreso a Macedonia para asumir el papel de tutor de un joven príncipe, Alejandro, futuro Alejandro Magno. El hecho es patente en las fuentes antiguas, pero la naturaleza exacta y el alcance de esa influencia siguen siendo motivo de debate entre los expertos. ¿Formó Aristóteles el temperamento militar y político de Alejandro? ¿Influyeron sus lecciones en las decisiones estratégicas del conquistador? Es innegable que, durante algunos años, el filósofo enseñó a Alejandro y a otros jóvenes de la corte macedonia. Les instruyó en filosofía, literatura, en particular en la lectura de Homero, y en las disciplinas propias de una educación de élite. Pero atribuir a Aristóteles la mirada imperial de Alejandro sería una simplificación histórica. Las fuentes y las circunstancias políticas hacen que la conexión sea compleja y, en muchos aspectos, indefinido. Desde el punto de vista intelectual, la tutoría ofrece una imagen fascinante. Un pensador que ha pasado de la academia a las costas de Asia Menor, que ha aprendido de la observación zoológica y de las conversaciones con gobernantes locales, ahora enseñando al futuro conquistador del mundo conocido. Las anécdotas que llegaron a nosotros, a veces coloridas, otras manifestaciones tardías de tradición, cuentan que Aristóteles proporcionó a Alejandro una copia de Homero con notas. Son relatos plausibles y emblemáticos de la educación griega, pero no deben ser convertidos en pruebas de causalidad entre doctrina y conquista. Más útil es reconocer que la experiencia en la corte macedonia expuso a Aristóteles a escenarios donde el saber y el poder se intersecan. Allí nació, acaso, una sensibilidad hacia la relación entre ética, política y praxis, que luego se desplegará en su obra política. Al regresar a Atenas, alrededor de 335 a.C., Aristóteles funda aquello que sería su gran proyecto institucional, el Liceo. La fundación del Liceo no es solo la creación de una escuela, es el establecimiento de un taller intelectual con carácter enciclopédico. Bajo la sombra de colinas y huertos, Aristóteles organiza un espacio de enseñanza y de investigación colectiva que combina la lectura, la discusión y la observación. Sus discípulos, los peripatéticos, así llamados por el hábito de caminar mientras discutían, forman una comunidad de trabajo en la que se recopilan notas, se conducen investigaciones y se atiende a la diversidad de saberes. El Liceo alberga bibliotecas y colecciones de especímenes. Se apunta a cubrir disciplinas que hoy separaríamos en facultades distintas: lógica,
ética, política, física, biología, poética y retórica. La unidad del saber es una idea que Hispania moderna no inventó. En Aristóteles, la filosofía pretende ser el eje que integra saberes prácticos y teóricos. Es en este momento, en la convocatoria del Liceo, donde comienzan a tomar forma los rasgos metodológicos que sostendrán la reivindicación de su grandeza. Aristóteles propone una forma de indagación que privilegia la observación ordenada, la clasificación y la búsqueda de causas. Sus nociones de causa, lo que más adelante conocemos como las 4 causas, material, formal, eficiente y final, no son meras etiquetas abstractas, sino herramientas para explicar por qué las cosas son como son. La distinción entre acto y potencia ofrece un marco para pensar el cambio y la permanencia. La concepción del alma como forma del cuerpo articula la relación entre vida y organización. Estas ideas no se presentan aisladas, emergen en un esfuerzo por dotar de sistema lo que antes había sido fragmentario. En otras palabras, Aristóteles aspira a construir una arquitectura conceptual que permita conectar la observación con la explicación. Sin embargo, hay que subrayar que muchas de sus afirmaciones sobre la naturaleza fueron, con el tiempo, corregidas o reemplazadas por la ciencia moderna. Que la anatomía o las explicaciones cosmológicas aristotélicas no sobrevivan sin reparos a la prueba empírica moderna no equivale a reducirlo a un caso de error histórico. Lo que perdura es su manera de preguntar, sus herramientas analíticas y su empeño por crear sistemas de conocimiento. Su grandeza, si la medimos por la capacidad de instituir categorías y prácticas que permeen siglos de pensamiento, se encuentra tanto en lo correcto como en lo fructífero. La biografía de estos años, academia, viajes, tutoría, liceo, es además una historia humana de afectos y pérdidas. Se menciona en las fuentes la figura de Pitias, reconocida en algunos testimonios como la esposa de Aristóteles. También aparece Hermias como patrono y protector en Asia Menor. Tras la muerte de Alejandro en 323 a.C., la situación política cambia de manera drástica. El vínculo entre los círculos macedonios y la polis ateniense se tensa. Los antiguos resentimientos hacia Macedonia se reavivan. En este clima, Aristóteles, por su pasado cortesano, se convierte en blanco de sospecha y de acusaciones de impiedad en Atenas. La acusación política y religiosa, que en contextos antiguos fácilmente venía de una mezcla de envidia, rivalidad y agendas cívicas, obliga a Aristóteles a una reacción que terminará con su salida de la ciudad. Se dice que prefirió no someterse a lo que él consideraba un juicio injusto, y se retiró a Calcis, en la isla de Eubea, donde falleció en 322 a.C. Este final, marcado por la extenuación política y por el peso de los años, cierra la vida del hombre pero no el alcance de sus escritos. Los manuscritos y los restos de su biblioteca no llegaron a nosotros intactos. Gran parte de lo que hoy leemos como obra aristotélica son tratadistas que conservan notas, apuntes de enseñanza y textos organizados por discípulos o por editores posteriores. Esa condición de corpus varía entre obras completas y fragmentos, entre el tratado sistemático y las notas de clase. El testimonio de Teofrasto, su sucesor en el Liceo, y la labor de los peripatéticos permiten que la tradición se mantenga viva en los siglos helenísticos y romanos. Posteriormente, en el medievo, traductores y comentadores árabes como Avicena y Averroes, y más tarde en Occidente, figuras como Tomás de Aquino, reconstruirán y revalorizarán partes de su corpus, integrándolas en sistemas teológicos y filosóficos que dominarán la enseñanza durante siglos. Esa trayectoria de transmisión es una segunda medida de su grandeza. No solo produjo ideas, su obra fue recogida, traducida, comentada y puesta en diálogo con culturas tan distintas como la islámica y la cristiana medieval. A estas alturas del relato es posible perfilar con más claridad por qué, aún hoy,
Se plantea a Aristóteles como candidato a el más grande. Primero, por la amplitud. Pocos intelectuales antiguos abordaron tantos dominios con intención normativa y sistemática. Segundo, por la persistencia. Sus categorías y su manera de formular problemas han servido de telón de fondo para discusiones durante más de 2000 años. Tercero, por la metodología. Aunque algunas de sus conclusiones científicas fueran superadas, su insistencia en la observación, la clasificación y la explicación causal dejó un legado metodológico que influyó en diversas tradiciones. Finalmente, cuarto, por la funcionalidad de su pensamiento. Conceptos aristotélicos sobreviven en lógicas formales, en discusiones éticas sobre la virtud, en análisis políticos sobre la polis y la constitución, y, quizá de manera menos literal pero no por ello menos relevante, en formas contemporáneas de pensar la naturaleza y la finalidad. Si esta historia te interesa y quieres seguir profundizando en el mapa intelectual que atraviesa desde la Grecia clásica hasta la modernidad, suscríbete ahora. En esta serie exploraremos paso a paso cada pieza de ese legado, y veremos por qué, con matices y críticas, Aristóteles sigue siendo una referencia obligada. Tras esa invitación, conviene volver a la vida íntima del filósofo, porque es allí donde se gestaron semillas que luego se convertirán en doctrina. En la academia, Aristóteles no solo absorbe lecciones, comienza a elaborar un método. Observa cómo Platón estructura problemas mediante axiomas y deducciones. Acepta la importancia de la razón, pero cuestiona la desconexión con la experiencia sensorial. En Asos y Lesbos, la experiencia empírica le enseña la variación de la naturaleza. Comprende que para describir bien un animal, hay que atender a su constitución, a su ambiente y a su conducta. Estas lecciones se combinan. El pensamiento aristotélico nace de una tensión productiva entre la abstracción y la atención escrupulosa al detalle. Un rasgo distintivo de esa época son los intentos de clasificación. Aristóteles divide el mundo vivo en grupos, distingue entre lo que considera animales con sangre y sin sangre, clasifica aves, peces y mamíferos por rasgos observables. Hoy sabemos que sus categorías no coinciden con la taxonomía moderna. Fue la obra de siglos posteriores la que refinó criterios y descubrió mecanismos evolutivos, pero su impulso por agrupar según similitudes y funciones es un antecedente de la sistemática biológica. Más aún, la idea de que una explicación completa debe incluir varias dimensiones, material, formal, eficiente y final, propone un marco en el que la explicación científica no se reduce a una causa única. Ese pluralismo explicativo será criticado, reinterpretado y, en ocasiones, recuperado por los debates filosóficos posteriores. En paralelo, Aristóteles desarrolla propuestas sobre la ética que nacen de una observación del carácter humano y de la vida en comunidad. La noción de eudaimonia, una palabra que suele traducirse como felicidad o florecimiento humano, no es un capricho doctrinal, sino la conclusión de una reflexión sobre cómo viven los seres humanos en polis. Si el humano es por naturaleza un animal político, la vida buena se realizará en y por medio de la vida social. La virtud, en su análisis, tiende a borronear las fronteras entre lo irracional y lo práctico. Es, en buena medida, un hábito que equilibra emociones y razonamiento. Ese énfasis en la virtud como hábito y en la vida política como constitutiva del ser humano dará pie a siglos enteros de discusión ética y política, desde la antigüedad tardía hasta pensadores contemporáneos que, sin compartir todas sus dimensiones metafísicas, reconocen la fecundidad de su análisis práctico. Mientras tanto, la lógica aristotélica, organizada en lo que la tradición llamó el órganon, instaura procedimientos para el razonamiento deductivo y para la articulación de argumentos válidos. El estudio de la silogística, de las formas válidas de inferencia, se convertirá en pilar del pensamiento universitario durante la Edad Media y más allá.
Incluso cuando la lógica se transforma y se amplía con el desarrollo de la lógica simbólica moderna, la figura de Aristóteles permanece como punto de partida histórico. Ofrece categorías y problemas que orientan discusiones sobre validez, condiciones de verdad y estructura argumental. No obstante, reivindicar la grandeza aristotélica no implica ignorar críticas ni limitarse a un panegírico. En la siguiente etapa de este relato abordaremos las objeciones más decisivas, cómo las revoluciones científicas de la modernidad, con Copérnico, Galileo, Bacon y Descartes, redujeron el estatus de algunas teorías aristotélicas y reconfiguraron las nociones de método. También exploraremos la sorprendente carrera medieval que llevó a sus libros desde las bibliotecas de Alejandría a los salones de Bagdad y de allí a las universidades de París y Oxford. Por ahora, lo que queda claro es que la vida de Aristóteles, su itinerario desde esta gira a Atenas, sus años de campo y su retorno para fundar el Liceo, constituyen el esqueleto biográfico sobre el que se erige un proyecto intelectual extraordinariamente ambicioso. Articular conocimiento práctico y teórico, ordenar las ciencias disponibles de su tiempo y proponer instrumentos conceptuales que permitan pensar el cambio, la constitución y el fin de las cosas. Al detenerse en ese punto del relato, la figura de Aristóteles aparece menos como un gigante solitario que como el organizador de un taller colectivo. Sus discípulos y sucesores, personajes como Teofrasto y una constelación de peripatéticos, no solo recibieron enseñanzas, sino que participaron en la tarea de escribir, recopilar y transmitir. Es esa operación colectiva la que explica, en buena medida, por qué Aristóteles perduró. Su obra no fue un tesoro sellado, sino un acervo en construcción, sujeto a reediciones, comentarios y relecturas que lo mantuvieron vivo en los siglos venideros. Queda por tanto mucho por contar. La constitución textual de su obra, la manera en que sus libros circularon y se preservaron, la recepción en el mundo islámico y la síntesis tomista que lo reintrodujo en la Europa cristiana, las críticas de la modernidad y las apropiaciones contemporáneas en ética y política. También resta explicar con detalle sus doctrinas claves, las 4 causas, acto y potencia, la teoría del alma, la ética del justo medio, y mostrar cómo esas herramientas operan en ejemplos concretos. Pero ese desarrollo requiere desandar con paciencia cada uno de los caminos que su vida abrió, desde las páginas de los manuales hasta la práctica de los laboratorios, desde las escuelas medievales hasta las universidades modernas. En esa travesía se decide, finalmente, si el apelativo de «el más grande» es una hipérbole conmovedora o una conclusión justificada por criterios históricos verificables. Y esa decisión será el nudo central de lo que sigue. La siguiente etapa del relato entra ahora en el terreno, donde las ideas de Aristóteles se vuelven herramientas, no ya meras proposiciones, sino instrumentos para preguntar, describir y explicar. Empezaremos por las doctrinas nucleares que estructuran su pensamiento y, a partir de ahí, rastrearemos cómo esas herramientas viajaron por siglos, fueron reinterpretadas, atacadas y recuperadas. Cada noción central merece ser desplegada con ejemplos sencillos, porque la fuerza de Aristóteles reside en su capacidad para hacer conceptualmente manejable lo que, de otro modo, sería caos descriptivo. Tomemos primero las 4 causas, quizá la aportación más citada, y a la vez malentendida, fuera de los círculos estrictamente filosóficos. Cuando Aristóteles pregunta por el porqué de una cosa, no busca una única explicación absoluta, propone, en cambio, una red de razones complementarias. La causa material responde a aquello de que está hecho. La madera de una mesa, la arcilla de un vaso. La causa formal al patrón, o forma que organiza la materia. El diseño de la mesa, la estructura del vaso. La causa eficiente apunta al agente o proceso que produce el cambio. El carpintero, el alfarero. Y la causa final indica la finalidad o el fin que explica el proceso. Servir como superficie para comer.
contener líquido. Esta articulación no es una curiosidad retórica. Permite describir objetos y procesos, incorporando tanto su composición como su orientación. Un biólogo primitivo que observa una hoja podría preguntarse por la materia, celulosa, clorofila, por la forma, estructura laminar, por el agente que la genera, el crecimiento de la planta, y por la función que cumple, captar luz para la nutrición. La ventaja de este marco es su plasticidad. Ofrece múltiples entradas explicativas y evita reducir todo a un único tipo de causa. La crítica moderna, basada en modelos mecanicistas y en la separación estricta entre explicación causal y teleología, llevó a marginar la explicación final. Sin embargo, como instrumento heurístico para comprender funciones y motivos en sistemas complejos, la noción aristotélica sigue siendo inspiradora y fecunda. Vecina de esa cuadrícula teórica está la distinción entre acto y potencia. Es una forma de pensar el cambio, lo posible frente a lo actual. Una semilla tiene el potencial de convertirse en árbol. La semilla en sí no es un árbol en acto. El proceso de crecimiento es la actualización de esa potencia en acto. Aristóteles utiliza este par para articular problemas de identidad y transformación. ¿Qué conserva algo cuando cambia? ¿Qué hace que un organismo permanezca el mismo a pesar de su desarrollo? Aplicado a la ética o a la política, acto y potencia permiten pensar la realización de capacidades humanas. La razón, latente en una persona, se vuelve acto a través de la formación y la práctica. No es un tecnicismo metafísico inane. Ofrece una manera de ligar la posibilidad con la realización, el deseo con la obra hecha. La teoría del alma, dentro de este marco, se articula como la forma del cuerpo. Lejos de una dualidad radical que separa espíritu y carne, Aristóteles concibe el alma como aquello que organiza la vida del cuerpo. Las facultades vegetativas, nutrición y crecimiento, sensitivas, percepción y locomoción, irracionales, pensamiento deliberativo, aparecen como niveles de organización. Un animal simple tiene facultades que lo relacionan con su entorno. El ser humano, además, despliega la razón práctica y teórica. Esta concepción sirve para pensar la continuidad entre organismos y para sustentar su comprensión de la ética. La vida buena es la que desarrolla plenamente las capacidades propias de la naturaleza humana. Esa ética, articulada en la ética a Nicómaco, no es un código de mandamientos ni una tabla de máximas, es un arte del carácter. La eudaimonia, frecuentemente traducida como florecimiento o bienestar humano, no es placer pasajero, sino la realización plena de las facultades propias a lo largo de una vida. La virtud, para Aristóteles, es un hábito desarrollado por la educación y la práctica. La valentía, la templanza, la justicia se forjan en la repetición y en la deliberación. Su propuesta del justo medio no significa mediocridad, sino equilibrio prudente entre extremos. El coraje está entre la temeridad y la cobardía, la generosidad entre la prodigalidad y la avaricia. Esta ética centrada en la formación del carácter fue recuperada en épocas recientes en el debate sobre la ética de las virtudes, como alternativa a modelos utilitaristas o deontológicos que priorizan reglas o resultados por encima del desarrollo moral de la persona. En el terreno político, la frase que a menudo se recuerda, "El hombre es por naturaleza un animal político", resume una intuición sobre la sociabilidad humana. Para Aristóteles, la polis, la ciudad-estado, no es un constructo accidental, sino el espacio donde la palabra y la acción se realizan en comunidad. La política, por tanto, no es mero poder, sino el arte de organizar la convivencia para la realización del bien común. Sus análisis sobre constituciones, sobre formas mixtas de gobierno, y sobre la manera en que las leyes configuran la vida de los ciudadanos, constituyeron un manual temprano de ciencia política que, aunque inserto en su tiempo,
plantea preguntas que siguen vigentes. ¿Qué instituciones promueven la justicia? ¿Cómo equilibrar interés privado y bien público? Sus clasificaciones de gobiernos correctos e incorrectos no expresan adhesión dogmática a una forma única, sino una práctica comparativa. Examinar casos, pros y contras. La lógica aristotélica, codificada en el Organon, inauguró un tratamiento sistemático del silogismo y de las formas válidas de inferencia. El silogismo clásico, dos premisas que conducen necesariamente a una conclusión, ofreció a la tradición una gramática para evaluar argumentos. Durante muchos siglos, esa gramática fue el esqueleto de la instrucción lógica en las universidades. Aprender a construir y detectar inferencias válidas fue aprender a razonar de manera rigurosa. Aunque la lógica simbólica moderna ha ampliado y transformado el campo con herramientas formales que Aristóteles no poseía, la preocupación por la estructura de los argumentos y por la relación entre premisas y conclusiones tiene en su obra un punto de partida fértil. La Poética, otro breve pero influyente tratado, propone una teoría sobre la naturaleza de la tragedia y del arte mimético. Para Aristóteles, la tragedia cumple una función catártica. Mediante la representación de pasiones y conflictos, se produce una purga emocional que contribuye a la comprensión moral y psicológica del público. Su atención a la imitación, a la construcción del personaje y a la acción como unidad de la pieza teatral, anticipa reflexiones sobre narrativa, literatura y la función social del arte. Aunque ciertos detalles de su análisis responden a un teatro griego específico, la poética sigue siendo un recurso esencial para quienes reflexionan sobre cómo las historias forman y transforman comunidades. Pasemos ahora a la biología, una de las áreas donde la tensión entre su genialidad sistemática y limitaciones contextuales aparece con más claridad. Aristóteles observó, describió y comparó una gran cantidad de especies. Sus trabajos contienen descripciones minuciosas sobre anatomía y comportamiento que, en muchos casos, se apoyan en la práctica directa, disecciones, conversaciones con pescadores y observación de hábitos. Su clasificación entre animales con sangre y sin sangre, su interés por la función de las partes y su insistencia en la relación entre forma y función fueron innovadores para su tiempo. No obstante, su explicación teleológica, la idea de que las partes existen con fines inherentes, chocó con la aparición de explicaciones evolutivas y mecanicistas siglos después. De nuevo, aquí la lectura adecuada consiste en separar la fuerza heurística de la conclusión factual. La metodología de observación y comparación que practicó abrió caminos importantes. Las explicaciones concretas sobre mecanismos de herencia o procesos microevolutivos quedaron fuera del horizonte tecnológico de su época, y por eso fueron corregidas y ampliadas por la ciencia moderna. Con estas doctrinas desplegadas, conviene detenerse en una pregunta crucial. ¿Cómo llegaron estas ideas hasta nosotros y por qué sobrevivieron? La transmisión textual de Aristóteles es una historia de pérdidas, hallazgos y relecturas. Tras su muerte, su escuela, los peripatéticos, continuó el trabajo. Teofrasto, sucesor directo, sistematizó y preservó parte del corpus. Con el tiempo, los escritos aristotélicos fueron copiados y difundidos por bibliotecas helenísticas y romanas, aunque la supervivencia de documentos fue siempre fragmentaria. Muchas obras que hoy llamamos aristotélicas proceden de compilaciones de notas de clases y de ediciones de discípulos. El carácter didáctico, y a veces lacónico, de esos textos sugiere que no todos fueron pensados para publicación en el sentido moderno. El punto de inflexión en la historia de su recepción ocurrió cuando ese material llegó a centros de traducción y comentario fuera del mundo griego. En la gran ruta intelectual que une Alejandría, Bagdad y Córdoba, traductores y comentaristas árabes, como Avicena y Averroes, entre otros intérpretes claves, recuperaron, comentaron y en ocasiones corrigieron a Aristóteles.
Averroes, especialmente, produjo comentarios minuciosos que reintrodujeron la lectura racional del Estagirita en el occidente cristiano. Este tránsito fue decisivo. En la Europa medieval, la obra aristotélica, mediada por los comentadores árabes y por traducciones latinas, famosos traductores como Gerardo de Cremona desempeñaron un papel crucial. Se convirtió en materia central de enseñanza en las universidades. Fue en este contexto que Tomás de Aquino emprendió la tarea de sintetizar la filosofía aristotélica con la teología cristiana. No se trató de una copia servil, sino de una relectura selectiva que convirtió categorías aristotélicas en instrumentos para pensar la fe y la razón. Gracias a esta larga cadena de traducción, comentario y síntesis, la influencia aristotélica no se limitó a textos académicos. Configuró programas docentes, hábitos intelectuales y marcos interpretativos durante siglos. No obstante, esta preeminencia no fue inmutable. A partir del Renacimiento y con fuerza en la Edad Moderna, varias transformaciones científicas y filosóficas erosionaron el estatus de ciertas teorías aristotélicas. El heliocentrismo copernicano desestabilizó explicaciones cosmológicas inscritas en marcos finales y geocéntricos. Galileo y la física experimental demostraron por métodos empíricos reproducibles discrepancias con la física tradicional basada en cualidades naturales y en causas finales. Francis Bacon criticó la dependencia excesiva en la deducción a partir de principios percibidos como primeros. Promovió una indagación experimental que insistiera en la recolección sistemática de datos y en la inducción metodológica. Descartes reubicó el fundamento del conocimiento en la duda metódica y en un esquema mecanicista que priorizaba la matemática. Estas transformaciones no anularon todo el legado aristotélico, pero sí reconfiguraron su posición. Muchas de sus explicaciones concretas fueron reemplazadas por teorías más ajustadas a la experimentación y al cálculo. La consecuencia histórica fue doble. Por un lado, una crítica radical a la autoridad aristotélica en ciencias de la naturaleza. Por otro, la adopción y transformación de ciertos instrumentos aristotélicos, por ejemplo, la lógica y la clasificación, que fueron reelaborados en nuevos marcos. Aquí conviene hacer una aclaración historiográfica. La narrativa que presenta la llegada de la modernidad como una ruptura absoluta con Aristóteles simplifica. En realidad, hubo una convivencia prolongada entre líneas aristotélicas y renovadoras. Muchas de las prácticas institucionales y pedagógicas heredadas de la tradición peripatética sobrevivieron. Más aún, algunos autores modernos revalorizaron aspectos de su pensamiento. La ética de las virtudes encontró conversos contemporáneos, y la insistencia en una explicación pluralista en términos de causas fue recuperada en debates filosóficos sobre biología y ciencias sociales. La historia del pensamiento rara vez es una sucesión de sustituciones tajantes. Es más bien un tejido donde la continuidad y la innovación se entrelazan. Ante estas transformaciones y debates cabe volver sobre el criterio principal que nos llevó a la etiqueta del inicio. ¿Por qué llamar a Aristóteles el más grande pensador de la historia? Hemos adelantado ya varios criterios, pero la síntesis exige precisión y ejemplificaciones. Primero, la amplitud temática. Pocos pensadores han abordado tantas áreas con intención sistemática, desde la lógica hasta la zoología, desde la teoría política hasta la poética. Esa amplitud hizo de su pensamiento una suerte de enciclopedia temprana, un mapa donde diferentes disciplinas conversaban. Segundo, la persistencia de su influencia, la circulación de sus obras, la labor de los peripatéticos, la traducción en el mundo islámico, la incorporación escolástica y la presencia continua en los programas universitarios garantizan que sus categorías siguieran vivas durante 2 milenios. Tercero, la utilidad metodológica. Aunque muchas afirmaciones concretas fueron refutadas, su insistencia en la observación, la clasificación
y la búsqueda de explicaciones causales, ofreció esquemas que se adaptaron, se criticaron y se reelaboraron. Esa fecundidad metodológica es un signo de grandeza intelectual. Cuarto, la capacidad de articular ideas que sirven como infraestructura intelectual. Conceptos aristotélicos han funcionado como herramientas de trabajo para otras tradiciones, desde la teología medieval hasta la ética contemporánea, pasando por la formación lógica del pensamiento occidental. Pero todo ello debe matizarse. El más grande no significa infalible ni omnisciente. Aristóteles fue humano en sus certezas y en sus errores. Cometió generalizaciones empíricas que la ciencia posterior corrigió, y escribió desde marcos culturales que hoy examinamos críticamente. Por ejemplo, en su visión sobre la esclavitud, o algunos supuestos antropológicos que reflejan su contexto. La grandeza, por tanto, se mide no por la ausencia de errores, sino por la capacidad de producir instrumentos interpretativos tan potentes que permitan su superación crítica subsiguiente. Aquí yace la paradoja central. La obra aristotélica fue tan sólida en su arquitectura conceptual que la historia intelectual pudo construir sobre ella, y a la vez pudo desmontarla pieza a pieza con nuevas herramientas. Llegados a este punto, el clímax del argumento consiste en reconocer que Aristóteles funciona como un nodo estructural en la historia del pensamiento occidental y mediterráneo. No es únicamente el autor de teorías aisladas, es el autor de marcos que organizan problemas. Cuando un medieval discute la relación entre fe y razón, cuando un humanista renacentista reexamina la naturaleza del cosmos, cuando un filósofo contemporáneo plantea la importancia de las virtudes frente a los dilemas morales modernos, en cada caso se articula, aunque sea por oposición, la presencia de categorías aristotélicas. Esta pervivencia explica en buena medida la etiqueta que abrimos al inicio. Su grandeza se mide más por su capacidad de estructurar debates que por la verdad literal de cada una de sus afirmaciones científicas. Es la diferencia entre inventar herramientas conceptuales y acertar siempre en el dato empírico. Aristóteles inventó herramientas que siguieron siendo útiles mucho después de que sus datos empíricos fueran revisados. A partir de esa síntesis cabe formular algunas aplicaciones contemporáneas. En ética pública, la vigencia de la ética de las virtudes reaparece en discusiones sobre educación cívica y formación del carácter. Políticas que solo persiguen resultados cuantificables pueden olvidar que la formación de hábitos ciudadanos requiere instituciones, prácticas y modelos. En política, su reflexión sobre la ciudad como espacio de palabra y acción remite a la actualidad. El debate sobre instituciones, deliberación pública y participación tiene en Aristóteles una matriz que obliga a pensar la forma en que la polis, o la república moderna, facilita el florecimiento humano. En ciencia, su enfoque pluralista frente a las causas invita a prudencia metodológica. No toda explicación se reduce a una causa única. Comprender fenómenos complejos a menudo exige combinar niveles de análisis. En las humanidades, la poética sigue siendo un marco útil para pensar la función social de la ficción y del drama. El final biográfico de Aristóteles, su retirada a Calcis y su muerte en 322 a.C., marcan la clausura de su experiencia vital, pero no la de su obra. Lo que siguió fue una larga historia de conservación, interpretación y disputa. Es una historia que involucra copistas, bibliotecas, traductores anónimos, comentaristas eruditos y lectores apasionados. Una historia que demuestra que la transmisión cultural no es un flujo automático, sino un proceso de selección, de reelaboración y de usos que transforman las obras. Desde las hojas de pergamino hasta las impresoras modernas, los textos aristotélicos han sido parte de ese viaje. Y en ese viaje se juega, finalmente, la medida de su grandeza. Que generaciones enteras, en geografías muy distintas, hayan vuelto a sus ideas en momentos decisivos para reorganizar saberes, rehacer programas docentes
o imaginar nuevas síntesis. Para cerrar esta larga reflexión, volvamos a la pregunta originaria con una conclusión matizada. ¿Es Aristóteles el más grande pensador de la historia? Si por grandeza entendemos mera originalidad puntual o exactitud científica absoluta, la respuesta sería problemática. No fue siempre original en el sentido de inventar desde cero, ni fue infalible en ciencia. Pero si por grandeza entendemos la capacidad de generar marcos analíticos de enorme amplitud, de ofrecer herramientas metodológicas que posibilitaron la continuidad y la transformación del pensamiento durante milenios, y de constituir una infraestructura conceptual que alimentó tradiciones tan diversas como la islámica, la cristiana medieval y la filosofía moderna, entonces la etiqueta resulta justificable con criterios históricos verificables. Es, en suma, una grandeza no de perfección sino de influencia estructurante. Su pensamiento edificó puentes entre disciplinas, potenció prácticas de indagación y dejó categorías que siguen siendo útiles para pensar. Tal vez lo más instructivo de su legado no sea reivindicarlo como cifra suprema, sino entenderlo como invitación. La obra de Aristóteles enseña que pensar bien exige paciencia, observación, orden y la disposición a revisar hipótesis. Enseña también que combinar perspectiva amplia y atención al detalle puede dar lugar a arquitecturas intelectuales duraderas. Desde los huertos del Liceo hasta los salones universitarios de hoy, ese equilibrio entre observación y sistema sigue siendo un modelo para quienes intentamos comprender el mundo. Si esta exploración te despertó curiosidad y quieres profundizar en capítulos concretos, la lógica del organón, la ética a Nicómaco, la biología comparada, la recepción medieval o las críticas modernas, puedes seguir la serie sobre los grandes pensadores clásicos. Comparte este video con alguien que disfrute de los viajes intelectuales por la historia y mira la playlist completa para continuar este recorrido por las vidas y las ideas que nos dejaron huella.